Muy buenas noches, América Latina. En el nombre de la Sociedad Peruana de Orquídeas, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia de hoy, 18 de junio 21, a cargo de Günter Gerlach. Cabe mencionar que Günter Gerlach se conecta desde Alemania. Son las 11 de la noche y 5 minutos para él. Muchas gracias por ese sacrificio, Günter. Les pido que mantengan los audios apagados y que formulen sus preguntas a través del chat. Al final de la conferencia les contestará el conferencista. Günter Gerlach es curador retirado del Jardín Botánico de Múnich en Alemania, donde, aparte de otras colecciones de plantas, era responsable de la colección de orquídeas. Empezó como jardinero de orquídeas en el Jardín Botánico de Heidelberg, donde se graduó estudiando las orquídeas. Ha publicado más de 150 artículos sobre plantas neotropicales, especialmente orquídeas. Su monografía sobre el género Coryanthes es mundialmente conocida. Actualmente se dedica al estudio de la polinización de las Stanopeinae, Catasetinae y otras plantas que exhiben el síndrome de flores con perfume. Con el análisis de la composición de aromas florales, quiere extraer implicaciones de este fenómeno para la sistemática y la taxonomía de dichos grupos. Ha viajado muchas veces a las selvas tropicales de América Latina, siempre con la meta de descifrar actos de polinización de orquídeas visitadas por las abejas machos de euglosidos, colectando perfumes en las flores. Actualmente es científico asociado del Jardín Botánico de Múnich en Alemania, del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y del Jardín Botánico de Mesuri en Oxapampa, en el Perú. Con ustedes, Günter Gerlach. ¿Tienes que abrir tu audio, Günter? Ya. ¿Ahora me oyen? Ahora está perfecto. Ok. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de presentar mis trabajos o mis investigaciones sobre Coryanthes, que yo he trabajado ya como más que 30 años con este género y le voy a presentar un género fascinante de orquídeas. Yo no sé qué está pasando. Ajá. Entonces, ¿por qué Coryanthes? Esa es mi historia con este género. Cuando yo trabajé como jardinero en el Jardín Botánico de Heidelberg, me pegó el interés en este género, pero en este momento, en los años 80, no había acceso a Coryanthes, solamente habían muy pocas especies en cultivo y normalmente era solamente Coryanthes speciosa de Brasil accesible en Alemania. Pero tuvimos la suerte y pudimos cultivarla y junto con Gerd Seeger, quien era el jefe jardinero del departamento, hemos decidido obtener más especies. Y durante 3 años, Gerd Seeger viajó y claro, con conexiones con otra gente, hemos tenido unos 10 y finalmente en la colección en Heidelberg, finalmente unos 30 especies de Coryanthes. Y después, como jardinero, yo pregunté a Carl Dodson en este momento qué hacer, que me gusta mucho trabajar en eso. Y él dice, bien, si tú sabes cultivarlas, mucho mejor, porque yo he intentado en Ecuador, pero no pude cultivarlas bien, entonces dejé de trabajar con ellos. Y eso era una de las razones porque yo cambié de jardinería a la investigación y de estudiar biología.
yo empecé en el año 86 del siglo pasado. Entonces, desde hace más que 40 años estoy trabajando con estas plantas y todavía queda bastante en enigmas y bastante a descubrir. Tengo problemas de seguir. La historia del género. El género Coryanthes fue fundado por Hooker en 1831 y hasta entonces tenemos como 62 nombres publicados, más o menos, esos no son datos exactos, de las cuales para mí 41 especies alrededor de eso. Decimos entre 40 y 45 especies están válidos. Lo interesante era que hasta el 1980 solamente, yo no veo la cifra ahora porque está cubierta un momento. Solo 14 especies estaban válidos. Entonces, 27 especies eran descubiertas en los últimos 30 años. Claro, eso es especialmente porque ya está mucho más fácil a viajar en los trópicos y a llegar a sitios remotos donde crecen estas especies. La distribución del género, ahora sobre este mapa pueden ver dónde se distribuye el género Coryanthes. Uno ve desde México pasando por Mesoamérica y por la Amazonía especialmente. Entonces, esa parte está cubierta, o en esa parte hay Coryanthes creciendo. Y las cifras aquí muestran cuántas especies se han encontrado. Y hasta Brasil en la Mata Atlántica y sigue mucho más arriba el género Coryanthes. Su rango altitudinal es desde el nivel del mar hasta como 1500 metros de altura crece. Hablamos o vemos un poco la morfología de la planta. Muy extraño en los Coryanthes son los nectarios extraflorales que se encuentran especialmente sobre los brotes nuevos. Aquí esos puntos blancos en los brotes nuevos que tienen algo de rojo alrededor, esos son nectarios extraflorales donde la planta da néctar y el néctar está buscado por hormigas. Vamos a ver después qué hacen las hormigas. Y aquí también los sépalos y las brácteas, eso es la bráctea y ahí arriba esos puntos blancos y aquí en esta línea esos puntos blancos son nectarios extraflorales. Entonces uno puede decir que las partes las más vulnerables de las Coryanthes tienen estos nectarios extraflorales y están mejor protegidos por las hormigas aquí. Si uno ve la micromorfología, la flor, vamos a oír después cómo está la polinización, pero hay diferentes superficies y hay unos ejemplos. Eso es la columna con el microscopio de barrido. Eso se ve la superficie que está muy, muy lisa de la columna y el labelo también interno tiene las células en forma como tejas uno sobre el otro. Esta foto es al revés. Entonces arriba es abajo y
ahí si una abeja quiere subir, eso es casi imposible. No puede agarrarse en la pared. La micromorfología de las semillas también es interesante. Uno puede ver que de la sección coriantes, las semillas están más alargadas, mientras que de la otra sección, de la sección Lamelunguis, las semillas están de esta forma. No es nada espectacular, solamente para mostrarles. Todos los coriantes en la naturaleza crecen en huertos de hormigas y así tienen una relación mutualista. Uno nunca encuentra en la naturaleza coriantes sin las hormigas. Y no hay solamente coriantes en esos huertos de hormigas, hay más plantas que están adaptadas a crecer en estos huertos y son las hormigas que reconocen a sus plantas. Si viene una planta de otro tipo, puede ser una semilla de un arbusto o que sea, y que empieza a germinar, entonces las hormigas reconocen que no pertenece a su huerto y la cortan, esas plantas. Entonces, esos son los jardines de las hormigas con la coriantes. Esas son las hojas de coriantes. Hay una gesneriácea, una coronante, eso es una piperácea. ¿Qué más? Puede ser, hay un epiphyllum, un cactus. Hay otra orquídea que frecuentemente también se encuentra con coriantes, que es un epidendrum, y así crecen juntos. Así empieza. Eso es un pequeño jardín de hormigas y las hormigas buscan en la tierra o en los alrededores el sustrato para este jardín de hormigas y tiene una consistencia como un cartón. No es un sustrato fijo, sino suelto y por esa razón la coriantes puede crecer muy bien. Las hormigas también buscan heces en el suelo y así fertilizan la planta y las coriantes crecen muy, muy rápido. Son las orquídeas que puede ser que son las orquídeas las más rápidas en su crecimiento. Así empieza. Eso también es un jardín joven de hormigas. Un jardín más elaborado, uno puede ver diferentes raíces de las coriantes. Esas son las raíces normales, las gruesas, pero también hay raíces finas, y con estas raíces la coriantes da a las hormigas un armamento para que puedan construir mejor su nido. Y el nido, claro, como en las hormigas están adentro, está bastante bien aireado, entonces la planta puede crecer muy bien. Puede ser que hay más que la hormiga y la coriantes. Yo me puedo imaginar que crecen también cianobacterias adentro que tal vez están responsables por el crecimiento rápido porque pueden fijar nitrógeno del aire para fertilizar la planta. Siempre es la pregunta, ¿quién es el primero, el pollito o el huevo? Un coriantes joven en su huerto. Si uno observa coriantes
creciendo en el frasco, uno puede ver que tiene internodios bastante largos. Y puede ser que la coriantes germina adentro del huerto de la hormiga y con esos internodios puede subir a la superficie y después crecer muy bien. Uno puede ver también en todas las partes hay hormigas que están protegiendo la planta. Como le he dicho que es la orquídea de crecimiento rapidísima, y también la cápsula enorme de la coriantes. Esta cápsula tiene casi 18 centímetros de largo. Necesita solamente 60 días después de la polinización para producir semillas viables. Y si uno los siembra asimbiótico, después uno puede obtener plantas que pueden producir flores dentro de 2 años. Y además, lo más interesante ahí es que producen las flores las más pesadas dentro de las orquídeas. Y la coriantes muere muy rápido en la naturaleza, si las hormigas abandonan su huerto. Y esa, por ejemplo, es un caso de eso, un coriantes encontrado casi muerto. Las hormigas dejan el huerto, van, yo no sé por qué, pero dentro de poco el sustrato se descompone, se pone denso y la coriantes muere. Una historia muy interesante era la historia de Martius. Martius, un alemán, un bávaro, él se fue a Brasil a investigar la flora de Brasil. Entonces, de él existe en el herbario de Múnich la exicata que vemos a la izquierda. Uno puede ver muy bien que eso es un brote de un epidendrum, pero eso es una flor de coriantes. Y supuestamente Martius nunca vi esas plantas, sino él mandaba a alguien para colectar y el colector regresó con el brote de epidendrum y la inflorescencia de un coriantes, y entonces Martius pegó los dos sobre la exicata y quise describir un nuevo género, pero un nuevo género con hojas o brotes de epidendrum y flores de coriantes. Por esa razón era una quimera. Y como la flor era pegada, fija, yo no puedo interpretar la flor. Eso es el dibujo. No, vamos primero a la descripción. Y eso era la descripción de Martius. Él quería publicar un género que se llama Calopsomia, que él mostraba la mezcla de caracteres vegetativas de epidendrum con caracteres florales de coriantes en la descripción. Se puede leer muy bien porque estos señores en esas épocas describieron muy bien. Y finalmente, cuando yo vi por primera vez una Coriantes elianae en nuestros viveros, yo finalmente pude interpretar este dibujo. Y eso me ha costado como 20 años a resolver el enigma de la quimera de Martius. Hoy en día hacemos investigaciones moleculares de casi todas las plantas para descubrir
muy bien o entender bien la evolución de las diferentes especies. Lo hemos hecho, o Mark Witten lo ha hecho hace más que 20 años y en esta época no había resolución en este, pero se puede ver que hay dos grupos, este grupo de arriba, que son las Lamellunguis, y este grupo abajo que son los Coryanthes, y también un grupo que está alrededor de Coryanthes elegantium. Pero eso no dice nada. Que nos falta ahora con métodos modernos, aplicar métodos modernos que se llama Next Generation Sequencing, y con esos supuestamente vamos a tener resolución. Ojalá que podamos seguir con Tom Givenish en Estados Unidos de hacer una filogelia molecular de Coryanthes. Cuando la tenemos, le voy a presentar. Ok, echamos un ojo a la flor de Coryanthes. Un Coryanthes fieldingi, aquí la flor cortada o solamente el labelo cortado por la mitad. Uno puede ver los sépalos laterales, eso es un pétalo atrás, y el labelo. El labelo está fijo acá, tiene una uña, y aquí el hipoquilo, mesoquilo, epiquilo, y el epiquilo está lleno de un líquido. El líquido sale de aquí, de estas glándulas que se llaman florillos. Se llena hasta este nivel más o menos con el líquido, y si viene más líquido, el líquido solamente se va para afuera. Eso que vemos aquí es un callo, y este callo está un poco sobre el nivel del líquido. Y si un polinizador cae en esta trampa, no puede salir porque las paredes están muy lisos y hay una isla de rescate. Entonces sale por acá y el polinizador está un poco más grande que esta distancia. Entonces el polinizador empuja hasta allá y abre este túnel un poco, y lo puede hacer porque la uña acá está delgado y así todo eso es un poco movible, y ahí puede salir el polinizador. Y cuando sale, primero pasa por el estigma que se queda aquí y después se pegan los polinarios sobre la abeja. Una abeja que carga un polinario de Coryanthes, el polinario está pegado entre el tórax y el abdomen de la abeja, y allí son los dos polinios. Y entonces si la abeja pasa allá debajo de la columna, entonces el rostelo, eso es el rostelo, agarra el estipes y finalmente separa los polinios del resto del polinario. Y con su movimiento hacia adelante en esta dirección, entonces la abeja empuja los polinios en el canal estigmático. Eso es la columna y eso es el canal estigmático. Y cuando los polinios o un polinio se queda adentro, entonces dentro de poco empieza a germinar, y los tubos polínicos entran en el ovario. En la naturaleza aquí podemos ver una Coryanthes, y esta Coryanthes está visitado en Costa Rica por abejas o glósidos de color rojo, y las abejas
buscan los perfumes y debajo del hipoquilo, esta parte, hay el osmóforo, eso es un tejido que emite el aroma y estas abejas son machos que colectan perfumes en las flores. Entonces tratan a colectar los perfumes y cuando andan por allá volando después, tal vez tocan una de esas gotas de los florillos que están llenando la flor y si lo tocan, caen ahí adentro la abeja y tiene que salir por el túnel formado por la columna y el labelo. Esta abeja está saliendo y empujando ahí, sacando el polinario. Esta abeja ya salió, o la abeja ya salió, todavía está mojada, no puede salir inmediatamente porque si las alas están mojadas, entonces no puede volar bien, entonces se limpia, se seca y después se va. Normalmente va no directamente otra vez a la misma flor, porque ya se recuerda del baño que estaba seguramente un poco desagradable para la abeja. Entonces se va y durante de pocos días olvida ese baño no agradable y tal vez necesita otra vez aromas florales y si pasa eso, entonces poliniza otra planta de la misma especie de coriantes. Uno puede ver que las coriantes están bien atractivas para los polinizadores y estas abejas no polinizan solamente coriantes, sino aquí vemos una que tiene polinarios de góngora y aquí eso es un polinario de un cycnoches. No causan híbridos porque la posición está muy particular sobre el cuerpo de la abeja. Aquí una abeja saliendo de Coryanthes vasquezi de Bolivia y tiene pegada los polinios y esta abeja era otra abeja. Ella polinizó a esta Coryanthes y se puede ver el resto del polinario. Eso es el stipes y ahí estaban antes pegados los polinios. ¿Cómo puede ser que ya que los diferentes coriantes están polinizados por diferentes abejas? Eso es porque las abejas están muy particulares con los aromas florales que necesitan. Y cada especie de abeja tiene otra composición de aromas florales o necesita otra composición de aromas florales que normalmente no puede lograr tener de una sola flor. Necesita, por ejemplo, una coriantes y tal vez lo mezcla con heces o que sea. Entonces, los diferentes especies de coriantes, como también de los otros géneros de Stanhopeinae, como Stanhopea, Góngora, Huletia o que sea, normalmente tienen aromas diferentes. Aquí vemos los cromatogramos de 5 especies de coriantes y esos picos dan la información que hay una sustancia y en ese sentido es el acetato de bencilo. Este cromatograma da
la información de las diferentes sustancias. Aquí esa es muy parecido a Leferenciorum, pero Leferenciorum además tiene dos sustancias más, el alcohol de bencilo y el benzoato de metilo. Y aquí esta Coryanthes leucocoris es totalmente diferente de las primeras porque tiene tres sustancias que son totalmente diferentes. La Coryanthes trifoliata tiene otra composición y ahí Coryanthes mastasiana tiene un solo pico, por ejemplo, y una sustancia que los otros no tienen. Para mí, de vez en cuando es más fácil identificar una planta por su aroma floral, como lo hace también el polinizador especializado a estas Coryanthes. Normalmente los cromatogramas no son tan simples que yo he mostrado en la imagen anterior. Ahí uno puede ver un cromatograma con mucho más sustancias. Y hay sustancias como esta que se llama undecatrien. Esta huele a manzana verde. Y cuando nosotros hemos investigado o intentado atraer abejas con esas sustancias, no llegaron nada. Si uno usa, por ejemplo, esa sustancia, llegan como cebo, eso que significa que lo pongo sobre un papel toilette, lo pongo en la selva y vienen esas abejas porque están buscando las aromas. A esta llegan abejas al undecatrien, nada. Yo pensaba como la flor huele muy fuerte a manzana verde que puedo atraer abejas, pero no. Resultó que son esas sustancias que son aquí son mínimas o esta que es solamente 1.2%. Eso es la sustancia o la sustancia la más atractiva de toda esta composición del aroma floral. Roman Kaiser, él ha hecho esta investigación del aroma según él, él dedicado la Coryanthes kaiseriana. Coryanthes mastasiana de Colombia era para mí una de las primeras Coryanthes bien accesibles y con mucha variación. Hemos tenido plantas en el Jardín Botánico de Heidelberg, de los alrededores de Bahía Solano, en el departamento Chocó, y todas estas 4 plantas que están mostradas aquí son Coryanthes mastasiana. Y todos tienen solamente esta sustancia. No solamente, pero tal vez 99% de esa sustancia con el resto de algunas otras sustancias en su aroma floral. Y nos costó como 20 años para tener el éxito de mostrar la atractividad de esta sustancia. El problema era que si uno sintetiza esta sustancia y va a la selva, esa sustancia se descompone y entonces no está más atractiva. Uno tiene que hacer trucos especiales para que funcione la atractividad. Pero lo interesante es que todas esas 4 son la misma especie y seguro que hay botánicos que querían publicar todas estas como especies diferentes. Pero en la naturaleza esa especie está visitada para por ejemplo, para una Oiglosa imperialis, y esta imperialis va con los polinios de esta
coriantes, a esta poliniza esta, lleva los polinios de esta a esta. Entonces, es una especie bastante variable, pero se trata de una especie porque está polinizado entre ellos. Lo interesante también de todos los Stanhopeinae que están polinizados por los euglósidos es que estas aromas o la composición de las aromas florales aparece en varios géneros. Por ejemplo, una mezcla de ipstianol con su precursor mircena, se puede observar en Coryanthes trifoliata, en Gongora lagune, en Trevoria salbruckneriana, en Stanhopea annulata, y uno puede imaginarse que están polinizados por la misma abeja. Y no hay híbridos entre estos géneros porque los polinarios están pegados en diferentes partes. El salicilato de metilo que está presente en estas tres, en gran cantidad, en estas tres orquídeas, Coryanthes leucocoris, Stanhopea candida y Huletia loviana. Vamos a ver un poco más la diversidad de los coriantes. Como le he dicho antes, hay tres secciones más o menos, o dos secciones y un grupo, pero como todo no está bien claro, lo hemos dejado solamente así. Entonces, sección coriantes tiene el mesoquilo, la parte media, lisa, sin lamela, y el hipoquilo está en forma de un yelmo. En Lamelunguis, el mesoquilo es con lamelas y el hipoquilo puede ser diverso, puede ser yelmo o aquí dos lamelas. Y aquí el grupo elegantium con el mesoquilo liso y el hipoquilo diverso. Aquí tres miembros de la sección Coryanthes, Maculata de Venezuela, Panamensis de Panamá y Bergoldi del Ecuador. Aquí tres ejemplos de la sección Lamelunguis. Aquí se pueden ver las lamelas o verrugas. Esta tiene verrugas, esta tiene lamelas grandes, esta tiene solamente una lamela grande y son bien diversos, bien interesantes. Y eso es que hemos decidido que se queda como un grupo Elegantium, pero todavía nos falta la investigación molecular para poner fijo estas secciones y grupos. Aquí Macrocoris flava y Misasi. Vamos a ver los diferentes países donde crecen coriantes. Ecuador, antes hemos tenido solamente Coryanthes elegantium y siempre dijeron en Ecuador, tenemos solamente Coryanthes elegantium, pero ya en los últimos años sabemos que tiene más que 5 especies. Aquí 3 ejemplos de Coryanthes del Ecuador. Y esta Coryanthes bergoldi se quedó desaparecido por más que 25 años y muy recientemente fue redescubierto en la provincia Zamora Chinchipe. En Venezuela, más que nueve especies. La Coryanthes, la más grande, Coryanthes bruchmülleri, y diferentes especies como Maculata, Gernoti, Rutschis y Fildingi y Cataniapoensis.
En Perú hay muchos coriantes y seguro que faltan todavía especies a descubrir. Muy espectacular, coriantes trifoliata con su color muy brillante y fuerte. Y esta coriante senghasiana que estaba en la flora del Perú como coriantes, creo que es con maculata, pero era una nueva especie. Coriantes segari era la primera especie que yo describí de coriantes. Colombia tiene 9 especies o más, especies espectaculares como coriantes yaire, misasi, y aquí otra vez la mastasiana de cual hemos hablado antes, y coriantes flava. Bolivia todavía hay 5 diferentes especies en la Amazonía de Bolivia, Leferentiorum tibi, vasquezi, gerlachia y la quinta es coriantes macrantha. Brasil, de Brasil hemos tenido muy poco acceso por mucho tiempo, pero en los últimos años se han descubierto bastante nuevas especies y ya tiene unos 15 especies en Brasil. Aquí coriantes macrantha, coriantes mistax del Pará y coriantes speciosa de la Mata Atlántica y esta de la Amazonía y esta del Mato Grosso, el coriante schmidti, uno de los últimos que describí. En Mesoamérica hay muy pocas especies de coriantes. En Panamá hay esos 5 especies y si uno va más hacia el norte, más pasando por Costa Rica y después Nicaragua hay solamente coriantes picturata. Se han descrito unos 8 especies de coriantes de Guatemala, pero para mí todos son coriantes picturata que está mostrado aquí. En híbridos, en coriantes también hay, pero claro, esos son híbridos artificiales que hemos hecho y para mí era el interés cómo se va a comportar el aroma floral. Y lo interesante es aquí macrantha y picturata, y si uno cruce esas dos, uno obtiene este híbrido y la composición del aroma floral es intermediario, como uno puede ver también en la flor que las lamelas casi desaparecen y son mínimas. Entonces la flor está aquí intermediario. Otro híbrido, senghasiana por macrantha, aquí coriantes senghasiana y el híbrido que tiene lamelas de macrantha, pero no tan fuertes como la coriantes macrantha. También hay híbridos intergenéricos. Aquí Coreopia es interesante, pero para mí son bien feos. Uno puede ver muy bien de la Stanhopea la punta del labelo y la forma así es bien rara del labelo. Enseguida le voy a presentar unos casos que son raros o bien particulares. Esta coriantes schmidti de Brasil, de Mato Grosso, es bien espectacular porque es la única especie que tiene el hipoquilo, esta parte de arriba,
apretado lateral. Normalmente tiene un yelmo así grande, pero esa es muy delgado y aquí hay unos pelos y puede ser que esas son la parte donde sale el aroma y eso hay que investigar todavía. Cuando florecieron los primeros coriantes Bergoldi aquí en Múnich, en el Jardín Botánico, descubrimos que hay coriantes Bergoldi sin verrugas y aquí con verrugas en el mesoquilo. Entonces son con o sin lamelas en el mesoquilo. Esta especie floreció en el jardín de Gernot Berghold. Él era uno de mis mentores al respecto de coriantes porque él siempre estaba muy interesado en coriantes. Esta floreció en su vivero. Él no supe de dónde era la planta, ni hice material de herbario, ni ha conservado nada de material de esta flor. Entonces se queda solamente la foto y solamente con la foto no se puede describir una nueva especie. Muy raro. Creo que no existe en ningún cultivo la Coryanthes pegiae del estado Amazonas en Venezuela. Creo que se ha solamente encontrado una o dos veces esa Coryanthes pegiae y nadie lo tiene en cultivo. Esos son solamente, existen esas fotos de Gustavo Romero de esta Coryanthes pegiae. La Coryanthes tricuspidata de esta no sabemos exactamente de dónde viene. Suponemos que viene del Ecuador, pero todavía no sabemos. Esta llegó al mercado y un comerciante de orquídeas la ha vendido en Alemania, pero no sabemos de dónde es la planta. Muy raro, pero bien conocido, es Coryanthes bicalcarata, descrito por Schlechter. Schlechter ha publicado un dibujo muy bueno de la especie y después se ha encontrado, al parecer, una sola vez. Carl Dodson ha sacado esta foto unos 50 años más tarde y es muy parecido a Coryanthes macrocoris, pero tiene aquí la uña muy larga. Esa estamos todavía buscando. Es una Coryanthes del Perú, pero desaparecido. Aquí la Coryanthes macrocoris y la Coryanthes macrocoris el hipoquilo casi está pegado con la columna. Entonces no tiene una uña que es la parte flexible para que la abeja pueda abrir la flor, decimos separar un poco el labelo de la columna para salir. Pero ¿cómo puede funcionar aquí la polinización? Es el mesoquilo que está muy delgado y por esa razón esa funciona como flexión para abrir la flor. La Coryanthes es la más grande, Coryanthes bruchmülleri. Uno dice que el material tipo, no, que se ha encontrado también en el Perú, pero todavía no hay reporte que yo puedo creer.
pero la especie hay en Venezuela y Colombia y parece a uno de estos yelmos de los bomberos que tienen una parte para que cuida la nuca. La flor con más que 100 gramos es la flor la más pesada entre las orquídeas. Muy interesante también Coryanthes alborosea, y en esa alborosea que es tan transparente uno puede ver el nivel aquí del líquido. El líquido está así de alto, entonces cuando el polinizador cae adentro, poliniza. Las dos son la misma especie y tienen el mismo aroma floral. Una Coryanthes bien espectacular, Coryanthes misasi de Colombia, que tiene el mesoquilo muy extraño. No sabemos por qué. No tengo idea para qué sirve, pero tampoco sabemos cómo funciona la polinización. Puede ser que tiene algo que ver con la polinización. Entonces estoy al final de mi presentación y tengo que decir mis gracias, claro, a Gerd Seeger, quien ha trabajado conmigo en el Jardín Botánico de Múnich, a Roman Kaiser, quien hizo la mayoría de los análisis del aroma floral, a Mark Witten, que hizo la investigación molecular, a Bert Klein y la tripulación de los jardineros de Múnich en Alemania para cultivar las plantas, a mi asistente Jutta Babczynski por la asistencia técnica y la German Research Foundation para el soporte financiero durante investigaciones del campo. Y claro, a todas las diferentes personas en América Latina quien me ayudaron durante mi trabajo en campo y que me ofrecieron sus plantas para ver polinización. Muchas gracias por su atención.